de neurodiversidad, neurodivergencia y deporte. Cómo son sus ventajas, cómo son sus desafíos, si sabes de casos de cercanos o tú eres un caso de neurodivergencia, pues déjanos saber cuál es tu experiencia con esa condición que tienes y si haces deporte, cómo se te da el deporte, qué deporte sueles practicar, entrenar y qué consideraciones has tenido, qué beneficios has podido conseguir. Estamos muy interesados puesto que el 2 de abril fue el día celebración y unirnos pues en lo que es el trabajo para que las neurodivergencias se puedan ver reflejadas en el deporte y tengan su posibilidad en este contexto tan lleno de salud para todos. ¿Cómo estás, mi preciosa Inés? Hola, mi Lili hermosa. Buenas tardes. Muy contenta con este tema. Me parece un tema súper fascinante para todos porque es mucho contenido. Vamos dando unos pasos increíbles. También desde lo... ¿no? Es un término que surge desde lo social, ¿no? Yo quiero primero que todo presentarles a Lili, ¿no? A Lili, que es mi colega psicóloga, una eminencia en psicología deportiva, en psicología organizacional. Ustedes con ella pueden contar con su expertise en deportes de karate y en deportes como el ajedrez, chicos, ¿sí? Ella tiene un entorno muy rico también dentro de la psicología deportiva en Venezuela, chicos. Hemos estado, gracias a ella y junto a ella, en los congresos internacionales de psicología positiva, ¿sí? También nos conocemos desde la psicología positiva digital, ¿sí? Desde Be Positive, que es una institución donde también nos juntamos los psicólogos para poder dar este aporte a las distintas áreas de la psicología y a la investigación, ¿sí? Para mantenernos en estos temas de vanguardia y en estos temas nuevos que van surgiendo y que socialmente vamos creciendo y avanzando, ¿sí? También vamos a ver dentro de un ratito a nuestra querida y amada colega Beri, que está en tratamientos ahí con distintos profesionales médicos y ella tiene unas colegas muy preciosos que me acaba de presentar, psicólogas de mucha experiencia y trayectoria en Córdoba. Y bueno, ella también está en la psicología del deporte, trabajando mucho con danza, con ballet, con fútbol, distintas disciplinas, ¿sí? Ella trabaja mucho también lo que son productos digitales como Workbook, ¿sí? Que uno ya puede empezar a pedirnos porque están a disposición. Y también me pegué a presentar yo, o me presentas vos, Lili. Sí, por favor, no me quites la posibilidad y el honor de hablar de ti con tanto orgullo, con tanto cariño, puesto que siempre nos das esa mirada desde lo espiritual. Siento que esas fortalezas que has desarrollado dentro del campo, quizás hasta novedoso en el ámbito de la psicología, porque la espiritualidad pues en sí misma y el estudio de ella siempre ha existido, pero raramente no ha colindado con la psicología desde larga data, sino más recientemente en nuestro campo se ha visto aceptada y ha sido maravilloso en tu compañía poder ir descubriendo esa integración de esa arista tan importante, esa meta arista que sirve de un maravilloso paraguas para poder integrar tantísimo conocimiento, experiencia, sabiduría que el ser humano va desarrollando. Además, trabajando en surf, en un trabajo hermoso con atletas de élite mundial, con quienes a partir de ti hemos entendido las dificultades hermosas o los desafíos más que dificultades de esta disciplina tan particular que yo hago el paralelismo con el karate, puesto que son deportes que no se quedan en esos entrenamientos solamente, sino que definen un estilo de vida. Y en el surfing es muy claro esa correspondencia que hay que tener con
el mar y con todas esas otras variables de clima y de ambiente, de contexto, de lo natural, esa conexión con la naturaleza y esa posibilidad de descifrarla. Resultan sumamente interesantes y siempre poquito a poco, pasito a pasito, hemos podido, Viridiana y yo, gracias a ti y a tus observaciones y a todas los grandes desafíos que han tenido principalmente Joaquín y Vicky a través de sus carreras deportivas, hemos entendido cómo es el surfing, no solamente en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica, y el año pasado hasta Bali fuimos a dar de la mano de ellos. Sí, fue una experiencia formidable. ¿Qué te parece si vamos dando cabida a lo que es el tema de neurodiversidad? Yo me siento muy feliz con este término porque finalmente dentro de la psicología hemos dado ese vuelco inclusivo para todas estas condiciones que lejos están de ser enfermedades y que muchas en tiempos antiguos las tratamos como si fueran enfermedades que tuvieran que tener un tratamiento médico porque resultaban una situación a corregir, cuando realmente son condiciones diferentes del ser humano dentro de su forma de cómo funcionar el cerebro y todo su sistema neurológico que lo hace sencillamente diverso, variable, y que como ciencia hemos tenido que aumentar la lupa, esa no recuerdo cómo es el término, dioptría, que tiene la capacidad de una lupa de poder ver con muchísima más precisión y poderse acercar a el objetivo, y aquí hemos desarrollado ese término que per se es muy inclusivo. ¿Qué nos dices tú acerca de la neurodiversidad? Me encanta porque acá tenemos como dos puntos o dos conceptos que vamos a ir tocando y que me encantó porque es un tema donde también el deporte del surf aporta mucho, ¿no? Tenemos una cosa, es la neurodiversidad, que somos todos, chicos, cada uno tenemos nuestro cerebro único, particular, que tenemos una forma de abordaje, de aprender las cosas de una manera diferente, la percepción de cada uno va a ser diferente, ¿sí? Y eso va a tener distintos grados y formas distintas. Por eso también es buenísimo la comunicación, aprender a comunicarse porque nos comunicamos diferentes, ¿sí? Hay unos modos de comunicar, ¿sí? Desde la no violencia, para aprender a vincularnos desde la diferencia, ¿sí? Y es un desafío para nosotros plantear modelos de comunicación no violentos, ¿sí? Porque a veces vamos a hablar de la neurodiversidad que tiene como distintas partes, ¿no es cierto? Nuestro cerebro va a captar la realidad de manera diferente, cada uno de nosotros. Y eso es aprender al autoconocernos, que es el primer punto de la psicología positiva, que es estar siempre atentos a conocernos, ¿sí? Y a respetar nuestros ritmos, nuestros ciclos, porque puede ser que alguien sea más lento, más rápido, ¿sí? El tema, por ejemplo, después viene otro tema muy importante, que es lo que estaba hablando Lili, que ahí tenemos el manual psicodiagnóstico, que recién ahora está abriendo el espectro para poder evaluar, ¿sí? Y ahí tenemos lo que serían las neurodivergencias. Hola, Lili. Las neurodivergencias, ¿sí? Vamos a tener el espectro autista, donde no solamente está la parte, ¿sí? Ahí entra el TDAH, ahí entra todo lo que es autismo, ahí entran distintos, distintas patologías, y vamos a tener como una curva, ¿sí? Donde TDAH somos mucho más lo que tenemos, ¿sí? Dislexia, ¿sí? Falta de atención, ¿sí? Y después tenemos la curva de los que son más inteligentes, ¿sí? Que salen de la norma, de la curva de Gauss, y después tenemos los que están todavía, que son los que han más estudiado y a los que se les denomina autismo, que son las personas, ¿sí? Que directamente
se autoagreden, no pueden tener contacto, la percepción, por ejemplo, los ruidos le molestan muchísimo, ¿sí? Y entonces ahí tenemos grados, y también para hacer un buen diagnóstico necesitamos ir a lugares específicos donde hay especificidad en los diagnósticos, ¿sí? No todos podemos decir, hay diagnósticos gratis que podemos ver en TikTok, en YouTube, en Instagram, pero también está bueno que vos puedas saber cuidarte, ¿sí? Cuidarte y recurrir tal vez a alguien que sepa un poquito, ¿sí? Y también irte conociendo. Así que lo más importante es que te conozcas, ¿sí? Entonces en esto tenemos la percepción sensorial, que todos vamos a percibir diferente el mundo, ¿sí? Según cómo haya sido tu historia también, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes maneras de aprender, también cada uno aprende distinto, muchas veces uno aprende del juego, a veces no aprendemos del juego, pero vamos aprendiendo, ¿sí? Nacemos, ¿sí? Y vamos incorporando a la realidad, ¿sí? Y otra cosa de las que también venimos a tocar es la regulación emocional. Esto ahora nos va a explicar un poquito más Lili, ¿no? Que todos tenemos esta posibilidad de regular nuestras emociones. Diferentes vamos a ser todos. Y el abordaje de la realidad, ¿sí? En el caso del deporte, cómo nos exponemos a la presión, van a ser diferentes maneras donde uno tiene que ir preparándose para ir abordando estas realidades, ¿sí? Y regular las emociones, conocer cómo aprendemos, bueno, y ahí tenemos este tema tan precioso que vamos a ir abordando hoy. Sí, y es interesantísimo cómo la primera conclusión que hay que sacar es que en esta neurodivergencia, que resulta ser un abanico amplio de condiciones, la palabra disfuncionalidad, enfermedad, patología quedan desterradas y quedan entendidas bajo el concepto de lo que es la variabilidad, la cual en esa posibilidad de procesar la información a nivel neurológico de distinta forma, eso termina enfrentándote a desafíos o ventajas diferentes a lo que puede ser el procesamiento más estadísticamente más frecuente. Entender eso es realmente resignifica y dignifica lo que es manejar una condición a nivel personal y a nivel familiar. Tuve la oportunidad en la semana de conversar con unos profesionales que desde hace un año están llevando acá en Caracas un centro integral de servicios multidisciplinarios para manejar neurodivergencias. Y es interesante cómo ellos plantean distintos temas. Por ejemplo, consideran que cuando un familiar, cuando un niño, por lo general van los servicios que ellos prestan tienen que ver más con casos en la infancia. No consideran que sea el niño el que tiene la condición de manera aislada, sino que perciben, y el concepto es a trabajar a la familia con un actor que es neurodivergente. Y esa familia tiene que entender, foguearse, informarse, educarse, sensibilizarse, concientizarse, pasar por un proceso que tiene diferentes etapas para poder manejar de una manera inclusiva, digna y feliz la condición que les toca vivir. Porque en todas las familias tenemos condiciones diferentes, estés consciente o no, no siempre apuntando necesariamente a la neurodivergencia, pero seguramente métele cabeza a tu familia que tiene unas particularidades con las cuales debes de aprender a vivir. Y aquí, gracias a Dios, tienen esas palancas, esos servicios que el centro maneja de manera integral. Eso fue otro concepto que me llamó la atención, que tiene que ver con los casos en donde necesitas de diferentes servicios y por lo general te ves en la logística de manejar la respuesta, la asesoría
de entes diversos. Entonces esa integración queda en el aire. Seguramente piénsenlo un poquito ustedes, lo hablo contigo, Inés, en tu caso personal, o cuántas veces lo has visto con pacientes en donde tienen que hacer el proceso de integración de toda la información, y cuando la información va llegando de golpe o poquito a poco de los diferentes profesionales, es una situación abrumadora. Uno escucha la mitad o menos de la mitad de lo que les dice, procesa a su manera, bajo su perspectiva, su subjetividad e historia, la información que llega, y es al cabo de un proceso quizás lento, que va uno como decimos aquí en buen venezolano, cayéndole la locha, en que uno puede atar los cabos y verdaderamente asirse a esos conceptos y prácticas que más ayudan. Volvamos al deporte, Inés. Tú hablabas de esta posibilidad de manejo de lo sensorial. En muchas de estas condiciones, como por ejemplo el TEA, el trastorno del espectro autista, los TDAH, la dislexia, que tiene que ver más con el procesamiento de la información leída, son condiciones que en muchas ocasiones son hipersensibles. Mucha estimulación o la estimulación que normalmente puede estarse teniendo en un contexto típico, la escuela, la calle, la casa, pueden resultar abrumadoras, pueden resultar perturbadoras para personas con estas condiciones. Y entonces es buscarle la vuelta. Es cómo hacemos entonces un deporte, por ejemplo, como el karate. Voy lanzando algunas aclaratorias de consejitos o tips que se deben de manejar con los entrenadores para poder lograr el camino con éxito y con bienestar. Lo perseguimos dentro de la psicología positiva, una vida con significado, un sentido de vida, una posibilidad de resiliencia y de afrontar con una sonrisa en el alma más que en la cara, de bienestar y de felicidad, la vida en sí. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos tips? Maneja las luces. Si puede ser el sitio de entrenamiento con luces tenues, es posible que esto favorezca el que la persona con condiciones como el TEA o Asperger tengan la posibilidad de sentirse más a gusto. Dicho sea de paso, desde hace poco, no ha pasado mucho tiempo, el Asperger y el TEA eran considerados por condiciones separadas. Hoy en día se volvió a incluir lo que es el Asperger dentro del paraguas del TEA. Esto es una aclaratoria teórica para indicar pues que esta actualización se hizo y la manejamos. En fin, luces, tenues, sonidos, de ser posible, cuida la opción de que los ruidos no sean fuertes y perturbadores. Si puedes utilizar tapones, auriculares, situaciones que sean de volumen más bajo, van a poder regular el volumen, o si no, protege el oído de la persona que tiene la condición, de forma tal de que esto también disminuya. Otros consejitos que pueden ser es el entrenamiento, pícalo en trozos, haz pausas de, si es 1 hora de entrenamiento, intenta hacer 3 o 4 pausas de forma tal de que la estimulación sensorial sea manejable, regulable para la persona y no haya esa saturación que tanto perturba cuando las condiciones como el trastorno del espectro autista aparecen. Y por último, para no alargarme tantísimo más, Inés, y darte la palabra, en el caso, por ejemplo, del TDAH, es interesante también las prácticas, por ejemplo, es una ventaja, por ejemplo, para el TDAH, algunos deportes como, por ejemplo, el ajedrez.
ellos pueden desarrollar, puede ser un desafío muy grande por el lado de la hiperactividad, el mantenerse en partidas largas, puede resultar un desafío que logren o no conquistar, pero por el lado de la hiperfocalización, el hiperenfocarse, pueden resultar deportes que sean de éxito y ayuden, por ejemplo, a esa autoestima, a ese autoconcepto, a que socialmente sean reconocidos. En el caso del TEA, el ajedrez también está muy indicado, ellos también desarrollan la posibilidad de hiperenfocarse. Los deportes más físicos, en el caso del TEA, son más complejos por lo que estaba explicando, de la sensibilidad a la estimulación. Ellos tienden también a ser un poco reservados en lo que es el rechazar el contacto físico. Entonces eso es importante que se maneje con la persona que tiene la condición, que tenga la posibilidad de conversar y negociar y expresar qué tanto es capaz de, qué cercanía y qué frecuencia es capaz de manejar. Esto así, suelto, algunos ejemplos de cosas que podemos hacer. Y también fíjense que quiero resaltar, les dije que tener condiciones de neurodivergencia pueden ser factores de éxito en los deportes, por el lado de la concentración, por el lado del enfoque, por el lado del análisis, por diferentes posibilidades que puedan resultar interesantes. Así que la neurodivergencia no solamente te da desafíos, también te puede dar ventajas sobre ese promedio de la normalidad estadísticamente entendido como lo más frecuente a nivel neurológico. Inés, te escucho. Me encanta y disculpa pensar en los modelos positivos, ¿sí? Como Elon Musk, ¿no? Como Simone Biles, ¿no? Messi, son personas que han, dirías vos, ¿no? Le sacan ese carácter de dramático a un diagnóstico para empezar a poder darte el permiso de ser vos mismo, de autoconocer esos aspectos que tal vez no son tan positivos o no sabes ni cómo comunicarlos, pero son parte de tu personalidad, ¿sí? Supongamos que sos hipersensible, poderlo comunicar o poderte dar cuenta y cuidarte, decir, bueno, hasta acá esto me está molestando, o este ruido me molesta, o este tono de voz me resulta incómodo. Entonces uno empieza a autoconocerse, y cuando uno empieza a ver que personalidades tan reconocidas, ¿sí? Dicen que también Einstein, ¿sí? Después de ya fallecido, le dan varios de estos diagnósticos, ¿sí? Son personas que han traído como mucha luz al mundo. Entonces, qué bueno que nosotros estemos atentos a esas diferencias, no para castigarnos, para culparnos, para enjuiciarnos, sino para armar ese mundo justamente donde después podamos vincularnos con el otro, pero desde un cuidado, desde un autocuidado, ¿sí? Porque si vos sabés que tenés un síntoma, ese síntoma no es temible, ¿sí? Con ese síntoma uno puede convivir si uno le pone palabras, si uno se puede decir, bueno, hasta acá, esto lo necesito, este espacio, necesito este tiempo, ¿sí? Y después sí ver hasta qué punto me puedo comunicar o no, ¿sí? Y entonces cuando yo empiezo a entenderme, también busco recursos para que el otro también me entienda, ¿sí? Entonces, si yo me empiezo a conocer, también puedo entender que el otro también me necesita conocer, y que también puedo conocer que el mundo del otro también va a tener ciertos síntomas, ciertas características, ciertas maneras diferentes de ver el mundo. Entonces, por ahí está bueno tener modelos positivos y desmistificar toda esta parte negativa, estos tildes que le damos a los síntomas, ¿no? Y a los psicopatología, ¿no? A la psicopatología de la vida cotidiana. O sea, hay partes que sí, que está bueno decidir, ver que son diferentes, que son, ¿sí? ¿Para qué? También para conocer la
diferencia. Cuando uno sabe que es diferente, también esto, poderlo encauzar socialmente, si nos podemos comunicar o qué lugar le damos a la comunicación, ¿no? Por ejemplo, acá en Navidad, Año Nuevo, en las fiestas se pide que no se tiren fuegos artificiales, cuidando, ¿no?, a las mascotas y a nuestros seres queridos, que son muy sensibles, ¿no? Entonces, qué lindo es esta sensibilidad social para darles un encuadre. Veía hoy una entrevista a un restaurante eran 26 años más o menos todo el staff del restaurante, para hacer un restaurante precioso, todos con neurodivergencia, ¿no? Entonces, cómo iban organizando el detrás de cámara para que funcione el sistema, ¿no? Y yo creo que nuestros deportes, el surf específicamente, que está en contacto con el mar, son herramientas para el desarrollo personal y familiar, ¿sí? Porque hay que ver que uno vive en familia y vive en comunidades. Por eso es tan bueno tomar conciencia, entrar en conciencia, conocerse y conocer la gente que nos rodea, porque eso es lo que nos va a dar la posibilidad de crecer, ¿no? De desarrollarnos como dando este aporte, ¿no? Dando este aporte a los que nos rodean. Sí, Lili, excelente. Parece sumamente importante el siempre, quiero resaltar ese factor de la autoaceptación. Y cuando quien tiene la condición es un niño, esa autoaceptación primero se trabaja desde la familia. Cuando los papás manejan ese proceso de manera saludable y llegan a ese proceso de autoaceptación más rápido, el niño entiende que es aceptado y entiende su condición, la introyecta y crece como un ser humano saludable a nivel mental, porque a partir de allí la respuesta que la sociedad dé es mucho más manejable. Y eso es un factor que aplica para cualquier ser humano, bajo la condición que sea, una condición neurológica o una condición X, ponle el apellido que tú quieres. Desde la autoaceptación siempre va a ser más fácil manejar los desafíos. Y adicionalmente, el poder tener la posibilidad de informar de tu condición lo suficiente y necesario como para que tu entorno se vea también comprometido a entender, educarse, concientizarse, sensibilizarse y poder aportar para que ese encaje de todos resulte. Y es importante que en los equipos deportivos esto se hable y se pueda manejar con el entrenador, familia y el equipo en sí. Por acá tenemos hace un rato a nuestra queridísima Veridiana esperando poder entrar para su participación y acompañarnos. Dios mediante pueda estar entrando. Por acá tenemos a mucha gente linda, Sícaro Planes por aquí, Chessmaster, FG Bugallo, Mauro, todos muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy en la tarde. Ro Pérez, Pau Blanco, Pablito, tenemos a mucha gente bonita, María Esther, Irma Samuel, Sebastián, bueno, absolutamente todos bienvenidos a este espacio que es para ustedes. Y una pregunta que nos estaban dejando por acá: ¿cómo hacemos en el ajedrez para manejar y poder favorecer en el ajedrez competitivo a atletas que estén dentro de lo que es el TEA? Bueno, ya hay varios de los tips que comentamos, son interesantes de tomarlos en cuenta, tú como entrenador, o tú como dentro de los entrenamientos y dentro de las situaciones competitivas. Siempre es interesante lo que es
la estimulación sensorial, que es uno de los factores que se ve modificado en el caso de la condición del TEA, esa hipersensibilidad. También tienen a nivel de comunicación y de sociabilidad a algunos ese factor modificado y tender a ser o poco comunicativos o comunicativos de una manera no exactamente extrovertida, no necesariamente con sentido figurado. Así que ese manejo como más directo, más concreto, es importante tenerlo entendido para que a partir de allí eso se pueda utilizar como palanca para poder llegar al entendimiento de lo necesario en términos del deporte en sí. Y poder manejar también las conductas repetitivas que puedan ser producto también de la condición del TEA y poderlas identificar, esas conductas que se tipifican y que con no verlas extraño, darle la posibilidad de legitimizarlas como parte de la condición. En el ambiente competitivo del ajedrez hay altos grados de estrés y depresión, entonces actividades como estamos acostumbrados a utilizar con condiciones neurodivergentes o no, que son llamadas a lo que es el manejo del estrés, la frustración y la ansiedad para cualquier atleta, como por ejemplo el mindfulness, la respiración profunda y la meditación, también son altamente indicadas en estas condiciones. Y por último te puedo indicar a quien hizo la pregunta que el ajedrez está muy comprobado que favorece lo que resulta ser la experiencia de personas con TEA, puesto que tiene unas condiciones de baja sensibilidad. Por ejemplo, a las salas de competencia del ajedrez son calladas, son tranquilas en términos de ruido. No hay necesariamente estimulación visual, no se trabaja necesariamente con grandes pantallas o luces. Eso podría, en el caso paralímpico, podría manejarse con luces más tenues, y adicionalmente el contacto físico no es necesario. No es un contacto tampoco, además de que no hay el contacto físico como en otros deportes, por ejemplo de lucha, en donde sí, porque sí, tienes que tocar al otro y entrar en un contacto quizás demasiado cercano, demasiado prolongado. Acá no lo hay. Y suele ser en el ajedrez ese contacto con una sola persona a la vez. No es necesariamente la exposición a grandes audiencias. Aunque en la sala pueden haber muchísimos jugadores, probablemente esto pueda ser una condición que pueda el atleta TEA aprender a manejar. Cualquier trabajo que se pueda hacer a nivel de estas condiciones está recomendado sea gradual, se dé la posibilidad de adaptación poquito a poco a las personas que tengan la condición, de manera tal de que vaya desensibilizándose al aumentar el estímulo y vaya pudiendo dar respuestas más funcionales y de mejor gestión emocional, por ejemplo. No sé si tienes algo que agregar, Inés. Me encanta porque tenés una claridad muy hermosa, ¿no? Porque justamente esta gradualidad es lo que creo que nosotros entrenamos en virtudes, ¿no? Cuando entrenamos en psicología positiva, es esto de irse exponiendo gradualmente hasta desarrollar esta habilidad que voy necesitando, ¿no? Entonces voy poniéndome, haciendo un plan de acción, ¿no? Hacemos planes de acción en lo que vamos considerando que necesitamos, ¿no? Entonces, si necesitamos trabajar un poquito más la comunicación, vamos a chequear eso, cómo está. Y sobre todo me encanta a mí el abordaje también de registrar el cuerpo, ¿no? Registrar el cuerpo, registrar mentecita, a ver qué estoy pensando, cómo estoy
leyendo la realidad y después expresarlo. Mire, yo leo esta realidad de tal manera y después puedo, pero es un trabajo interior, es un trabajo invisible, poder registrar cuáles son los esquemas de pensamiento que vos tenés, y me encanta también ver cuáles son los esquemas afectivos que vos tenés, ¿sí? ¿Qué esquema cómo vos sentís la vida? ¿Sí? Y esa gestión de la emoción, cómo vos sentís la vida, a veces puede ser que estás en un torneo y te sientas perseguido, que te sientas amenazado. Bueno, todo eso es cuestión de desensibilizarlo. A veces, solo por el hecho de estar en una competencia, estás expuesto a desarrollar ese aspecto de tu personalidad, donde tenés que lograr, o sea, como objetivo es que la comparación no te debilite, que vos puedas compararte y no te debilite, compararte con el otro, evaluar todo el tiempo, estar viendo diferentes maniobras, a ver cuál es el detalle del juego que tenés que hacer, ¿sí? Entonces, todo esto se entrena, el fortalecer el carácter y tu identidad se entrena como exponiéndote, ¿no? Entonces te vas a exponer y vas a poder hacer un registro, me expuse, y entonces mis pensamientos fueron tales, ¿sí? Mis reacciones corporales, fijarse si estoy transpirando, si estoy relajado, si no siento nada, porque esto es tan personal, que por eso nosotros siempre hablamos del diccionario personal, ¿sí? Del diario del atleta. Y entonces empezar a auto hacer estos análisis, y después sí está bueno compartirlo con el equipo. Nosotros somos el equipo de los que ustedes quieran, chicos. Tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos estamos siempre a la expectativa de crear casos de éxito, ¿sí? Nosotros mismos somos los primeros casos de éxito, ¿sí? Y yo tengo ahora en la familia surfista varios atletas jóvenes que están haciendo los diarios del atleta, y con muchos resultados, porque eso también te centra y te saca la sensibilidad de tanto sentimiento, ¿sí? Y después empezás a gestionarlo de una manera diferente. Porque aparte pensemos en las áreas de los atletas, que yo siempre estoy hablando, que el atleta tiene que saber la técnica y la táctica, pero también tiene que aprender a comunicar, pero también tiene que crecer como familia y en la parte afectiva, y también tiene que tener vínculo con los sponsors cada vez de una manera más fluida, ¿no? Entonces, bueno, es un desafío crecer, ¿no? Definitivamente sí. Yo creo que ya montados en este momento del vivo, es útil que vayamos sacando conclusiones puntuales que puedan ayudarnos a concretar aspectos relevantes del mensaje que queremos compartir. Primero, si me permites, Inés, creo que lo más valioso es trabaja la autoaceptación. Si eres papá de un niño con alguna condición, trabaja la autoaceptación de la condición de tu hijo, para que sea para él más fluido, fácil, el poder entender cuál es su condición y cómo manejarla. Si partimos de allí, incluso hay que trabajar el orgullo de tener una condición y de ser diferente. Este fin de semana o el pasado, el pasado, tuve la oportunidad de trabajar con un niño quien tiene su hermano con síndrome de Down. Y queriendo yo explorar y evaluar qué entendía, es un niño pequeño de 9 años, qué entendía él de la condición y cómo la vivía, claramente y con mucha naturalidad me explicaba que su hermano no estaba enfermo, que sencillamente él era diferente y que había que tener ciertas consideraciones tan iguales como las consideraciones que se tenían con él. Me dijo, solo que somos diferentes, pero cada quien con su forma de ser. Y si de ahí partimos, podemos admitir primero que en esa diferencia todos tenemos, como iniciamos, desafíos y ventajas. No te centres solamente en el desafío que tienes. Si tienes una condición neurodivergente, que no sea esa condición la que defina solamente
todo el concepto que tienes acerca de ti. Es un elemento más del cual te caracteriza en conjunto con muchos otros elementos. Conócete completo, autoacéptate completo, con tus luces y con tus sombras, y aprende a entender cómo puedes conseguir transitar el camino hacia donde te quieres mover. Lo segundo importante que quiero resaltar y que quizás no hemos conversado, pero me parece un punto de atención, las etiquetas las etiquetas de los diagnósticos, y me hago responsable como un comentario totalmente personal, profesional, de mío, me parecen útiles, necesarias, principalmente para entender cuáles son las formas recomendadas y evaluadas o probadas en casos parecidos al caso que tú puedes, el que te interesa, el caso personal. Para eso son interesantes las etiquetas, pero mucho cuidado con que esas etiquetas tiendan a ser el protagonista, la protagonista, y tiendan a definir un mundo y un universo muchísimo más amplio. Entonces, tú que tienes la condición, o tú que eres papá o mamá de alguien que tiene una condición, o tú entrenador, familiar, compañero de equipo, no definas a alguien solo por una condición o un diagnóstico que conoces de esa persona. Solamente entiende que esa condición te va a dar la posibilidad de entender cómo manejar ciertas particularidades. De ahí viene su relevancia. Otra conclusión que podemos tener es: siempre hay posibilidades de manejar el entorno y de hacer posible conquistar un desafío. Si estamos hablando del deporte, el deporte que se te ocurra practicar es posible, y hay opciones de cómo adecuar esa posibilidad a tu medida. Hay condiciones, hay tips, hay recomendaciones, hay métodos, técnicas que se pueden utilizar y que se ha visto que son exitosas para una condición u otra. Prueba, hay que entender de un especialista, de un profesional, cuál puede ser la que a ti te sirva en tu mix, en tu combo, en tu sello personal de forma de ser, cuál es la rutina y cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta. Pero pues, lo más importante es el deporte que quieras hacer. Lo puedes hacer. Está súper comprobado. Inés nos hablaba de varios casos, por allí nos ponía en el chat nuestra bellísima Betty, el delfín del mundo, Michael Phelps, también con TDAH, que recontra lo ha contado en las redes y ha podido explicar que el deporte de la natación ha sido sumamente valioso, sanador, sanador del alma, sanador de la posibilidad de entender que no tiene o más obstáculos que los que él mismo se pueda poner. Y por ahí, para de contar, uno googlea atletas famosos a través de la historia que han hecho maravillas, roto récords mundiales, ganado medallas olímpicas, y te consigues nadadores, gimnastas, corredores, te consigues una gama inmensa en los Juegos Paralímpicos y no paralímpicos, y eso a mí me llena de emoción el alma, de entender que de verdad los únicos obstáculos y los únicos stop que el ser humano tiene son los que él mismo se pone acá en la cabeza, consciente o no, esos son los únicos que lo frenan. Entonces, con eso quería yo cerrar mis conclusiones acerca del vivo. ¿Tú qué dices, mi Inés hermosa? Felicitarlos a todos, agradecerles por llegar hasta acá, por estar con nosotros, por ser parte de esta liga preciosa que estamos construyendo, que estamos haciendo historia, que estamos aportando a nuestros deportes con la vida misma, ¿sí? Agradecerles a todos, que ya los vengo conociendo a muchos de ya 29 vivos, Lili. Es todo un orgullo para nosotros contar con ustedes.
Ay, Beri, ¿estás? Te escucho. Sí, estoy acá, hace un montón, las estoy escuchando muy atentas. Cerrá vos entonces. Yo los quería agradecer a todos, felicitar por estar. Y bueno, ay, Beri, contá vos algo, deciste algo. Encima tenemos, Beri es experta en este tema, estuvo muchos años trabajando también en colegios. Así que contate algo, Beri, antes de cerrar. No, las estoy escuchando porque me encanta saber todo el pensamiento y la información también. No sé si hablaron porque llegué tarde, estoy en otra localidad. No sé si hablaron del paradigma de el modelo social de la discapacidad, que justamente lo importante es que todos somos personas. Entonces, persona con una condición de discapacidad, pero personas o con una condición diferente. Somos personas. Y por lo tanto, yo también soy diferente, y yo voy a pensar y cuando realice un deporte o cuando realice alguna actividad, la voy a hacer distinta que Inés y la voy a hacer distinta que Lili, porque yo soy distinta. Entonces mi visualización posiblemente, cuando realice la visualización, me va a costar más o me va a costar menos, o voy a necesitar escribirla o no lo necesito escribir porque mi pensamiento a lo mejor es más visual o es más auditivo, que eso puede llegar a pasar en un TDA, en un autismo, digamos, en diferentes etiquetas, como decía Lili, que me encantó como lo dijiste, Lili, sobre las etiquetas, que a veces puede traer consecuencias las etiquetas y por otro lado muchas veces no, y es importante porque sabes de dónde y para dónde, o sea, tu meta, tu objetivo y tu objetivo en el deporte, tu objetivo en tu paradeporte, tu objetivo en lo que necesites. Es importante conocerte con tus defectos y virtudes, como dice Inés, con tus fortalezas y debilidades, que hablamos siempre de las fortalezas de Martin Seligman. Y muchas veces las personas con barreras, ¿no? Que las personas que tienen determinadas barreras son mejores en otras que tienen mucho más fortaleza. Entonces eso es muy importante registrarlo, ¿no? Registrar las fortalezas de una persona con diferencias para poder, y con condiciones, para poder lograr. En este caso Michael Phelps se dio cuenta de muy temprano, no sé si saben la historia y si le han contado antes, pero él le decían que era malo en la escuela, que no podía aprender, tenía déficit de atención y claro, y las maestras y todo, entonces él se refugiaba en el agua y en el agua logró ser el delfín del mundo y logró lo que muchos pensaban que no lo iba a hacer. Entonces es muy importante esto, darse cuenta de la farmacia interior, como dice Inés, de que estas etiquetas, como dice Lili, nos pueden servir, pero no apoyarse y tener esa etiqueta para negarse a la transformación o al objetivo de llegar a la meta. No, lograr tener esas etiquetas para poder cambiar. Yo he estado estoy acá por una etiqueta que tengo, que es una enfermedad, y esa enfermedad me posibilita a veces otras cosas, ¿no? Y es una etiqueta, alguna situación corporal, algo corporal que tengo que trabajarlo conmigo, es una etiqueta. Pero esa etiqueta a mí me sirve y esa diferencia me sirve para tomar determinadas vitaminas o determinados alimentos que me van, y por otro lado determinados vitaminas psicológicas
como siempre hablamos, como hablamos en el otro vivo, que nos van a hacer mejor persona y mejor a nuestro organismo y a nuestra vida. Así que la verdad que eso es lo más importante. Somos personas diferentes, pero somos personas. Así que bueno, no sé si hablé algo más o si hay algo más que... Muy, muy acertado, porque aparte esto es lo que atravesaste con el cuerpo, con tu historia, con tu vida. Esto que vos estás dando testimonio justamente de tu proceso de salud, de sanación, de apoyarte en tantos profesionales que te están acompañando, de ser parte de esta liga preciosa, ¿no? Donde estamos construyendo historia, donde estamos haciendo el camino, donde nuestras identidades también estamos poniéndolas al servicio. Creo que es un gran valor, ¿no? Un gran valor, y me gusta también el hecho de que a veces las certezas, ¿sí? Cuando uno se pone un título o uno le pone un nombre a las cosas, ¿sí? Baja los niveles de ansiedades, ¿sí? Yo si le llamo a mi pensamiento obsesivo, le estoy poniendo una etiqueta, pero es para conocerlo y yo ser más grande que esa etiqueta, ¿sí? Y ahí viene la parte de la espiritualidad. Vos sos mucho más grande que tu cuerpo, mucho más grande que tus pensamientos, mucho más grande que lo que sentís. Entonces recuperar esta autoridad es nuestro desafío, ¿sí? Es nuestro desafío ser más grande que esas etiquetas, esos nombres. A veces cuando yo le doy nombre a las cosas, las puedo abordar, las puedo superar, puedo tener una estrategia, puedo hacer un plan, ¿sí? Porque le doy un nombre. Si yo no nombro las cosas y las guardo, estoy haciendo un sobreesfuerzo, y eso yo lo entendí cuando también Lili lo explica tan bonito, ¿sí? Estoy haciendo un sobreesfuerzo a veces por no ponerle nombre a las cosas, ¿sí? Un esfuerzo de contenerme, de estar bien, ¿viste? Y ese sobreesfuerzo es tal vez por no ponerle un nombre a esta situación que estoy viviendo. Miren, estoy triste, o estoy contenta, y entonces cuando le pongo un nombre, me puedo comunicar con el entorno, ¿no? Entonces está bueno, o conmigo misma, ¿sí? Si yo le doy un nombre a este sentimiento, es un punto de vista, y también tengan esto, ¿no? La historia la vamos recreando, reactualizando, y entonces uno puede decir, miren, esta historia la cuento de esta manera, ¿sí? Y ahora la puedo cambiar de otra manera, y esto se llama reconfiguración cognitiva, ¿sí? Entonces tenemos muchas herramientas, chicos, por eso yo les digo, sigamos con esta valija, trabajándola. Nosotras nos ponemos a hablar de psicología y podemos estar todo el día. A mí me encanta. Nos apasiona. Eso agradecemos a todos, ¿no? Que vayan, miren chicos, tenemos el YouTube, fíjense y hagan un listado, un checklist. ¿Nos están siguiendo en YouTube? Bueno, vayan al YouTube de la Liga. ¿Nos están siguiendo en el Instagram? Gracias. Si no, vayan y pongan seguir, 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 ¿sí? No me acuerdo, arriba creo que tienen que poner. Después, tenemos el Facebook, chicos, y también el TikTok de la Liga, donde ahí también estamos teniendo participación, tanto en lo personal. Ustedes pueden seguir el TikTok de Lili, que está casi todos los días dando un mensaje, el TikTok de Beri y el mío, ¿sí? Aparte del TikTok de la Liga. Así que yo los invito a que hagan un paseo virtual y pongan me gustan, hagan sus comentarios, nos cuenten su testimonio, porque también con esto vamos construyendo comunidad, ¿sí? Así que también los invitamos a ver los vivos que nos pidan, le mandamos el link de las playlists, también tenemos los TikTok donde también nos vamos relacionando, vamos generando vínculos, así que acá también dejen corazoncitos. Inviten a cada 15 días, estamos a esta misma hora haciendo los vivos durante todo el año, así que inviten a personas, y también si ustedes quieren y no son parte del grupo de WhatsApp, ahí también tenemos un espacio de mucha intimidad, ¿sí? De mucha intimidad, donde tenemos colegas, deportistas, una comunidad, un ecosistema precioso, una familia deportiva increíble. Periodismo. Bueno, ya nos vamos conociendo.
Es así. Bueno, mi Beri hermosa, disculpa que no te dimos la palabra antes, ni Inés ni yo te vemos, así que cuando te di entrada no supimos, sino hasta que hiciste por allí algún comentario que estabas. Así que, bueno, muy interesante este vivo. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad en conmemoración. El miércoles fue el Día Mundial del Autismo. Quisimos traer este tema, puesto que siempre el deporte debe estar presente en la vida de todos. El deporte es salud física, mental, el deporte te da la posibilidad de sentirte vivo cada vez que entrenas, de tener un propósito, de probarte y cada vez desafiarte en múltiples aristas de la vida. Y bueno, como deportista y como psicólogo deportivo, hablo con mucha emoción del tema. Y bueno, en el caso de la neurodivergencia, poder sumar un granito de arena en la educación que todos debemos de tener en un mundo más tranquilo, ni siquiera diría yo más inclusivo, sino más armónico, más comprensivo. Me gustaría más aportar esas palabras, más compasivo hacia ese otro que tienes al lado, sea quien sea, incluso tú mismo. Trabajar con personas. Tirando materiales para el próximo vivo, es un tema que ya lo venimos gustando, lo estamos gustando para la tarea para el próximo, chicos. De acá al próximo vivo, empiecen a meditar esta palabra, ¿sí? Durante todos los días, recuerden esta palabra y métanla en el subconsciente, en este cerebrito, que el cerebrito empiece a trabajar y que baje a corazón esta palabra compasión. Y váyanle buscándole la vuelta, piénsenla, recréenla, repítanla y vean qué surge, ¿sí? De la meditación es ir pasando de idea a idea. Entonces vayan viendo con qué los conecta esta palabra, porque es una palabra que va al ADN, ¿sí? A la sustancia de tu ser, a la sustancia de tu alma, que es capaz de reconfigurar tu genética. Así que ya con estas pistas, ¿sí? Nos vamos a despedir. Ya estoy lista para... A ver, Lili, ya estoy lista con el arigató. Yo no veo a ver, y tú tampoco, Inés, pero lo que fuimos tú y yo, estamos azulitas en conmemoración al autismo. El azul y los corazoncitos azules que pasamos por las publicaciones. Ver, ¿y tú de qué color estás? No, también te pusimos no, perdón, estoy de viaje, no tenía nada azul, pero me puse, no, estoy de neutra. Estoy en color beige y plateado. Bien. Bueno, le das el brillo que necesita concientizarse a través de estas condiciones que son en sí mismas maravillosas, porque nos dan la oportunidad de entender y de ver el mundo desde perspectivas distintas, no solamente de la más frecuente o de la tuya. Un gran arigato gozaimashita para absolutamente todos. Se les quiere, familia deportiva hermosa, muchas bendiciones, las quiero mucho, colegas lindas y amigas, cuídense y nos vemos dentro de 15 días a esta misma hora. Besitos. Chao.